Augusto Taglioni, de él estamos hablando, es periodista especializado en política internacional. Buenas noches, Augusto, Liliana Martínez y Gustavo Pachman, te saludamos aquí en Desmalezando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Buenas noches, Augusto. Bueno, Augusto, muchas gracias por dedicarnos este tiempo para que podamos charlar sobre estos temas. Y hacíamos una introducción con Liliana sobre este escenario complejo que se presenta en Europa, donde se han producido triunfos electorales importantes de la ultraderecha, y luego otros resultados también electorales que uno puede intentar verlos como procesos de reacción del centro izquierda, llamémoslo, y que abren escenarios todavía más complejos, ¿no? Digo, uno piensa en la aparición de Mélenchon en Francia con una elección parlamentaria importantísima, el triunfo del laborismo en Inglaterra, aunque no esté integrada a la Unión Europea, ciertos movimientos que ha logrado el socialismo en España para mantenerse en el gobierno, etcétera. Así que bueno, te consultamos a vos si nos ayudás a pensar un poquito cómo está este panorama político en la Unión Europea. Bueno, a ver, hay un escenario de resquebrajamiento general en el contexto internacional que de alguna manera dan lugar a experiencias, a fenómenos políticos que rompen con cierta estructura que ya estaba establecida, ¿no? Digamos, en el caso de Europa, sobre todo a partir de la crisis global que impacta en Europa en el 2011 y que genera una desintegración, si se quiere, o una suerte de reformulación, mejor dicho, de la socialdemocracia europea. La crisis del 2011, si estamos yendo bastante más atrás, genera, por ejemplo, el fenómeno de los indignados en España, que da lugar a Podemos, genera la irrupción de Syriza en Grecia como un elemento que termina de romper el bipartidismo de PASOK y los conservadores griegos. Se genera la crisis en el Reino Unido a partir del Brexit, es decir, hay un fenómeno global motorizado por la crisis internacional que se da en 2008 en Estados Unidos y también en Europa, que viene acompañado también con la aparición de Trump en Estados Unidos y demás, que hace como que mueve el tablero, ¿no? Es como un mantel que con los platos, y los platos vuelan por los aires, y todo el sistema político europeo empieza a estar en crisis. Y empieza a estar en crisis con expresiones políticas que ponen en tensión los acuerdos históricos que la Unión Europea había establecido como tal. Digamos, el sistema de integración europeo empieza a estar en una crisis, sobre todo en los países más periféricos de Europa, que no gozan de los mismos privilegios económicos, migratorios, etcétera, que las potencias, ¿no? Digamos, hay que recordar, por ejemplo, el rol de Merkel en la crisis griega, en su momento si se salía o no se salía de la Unión Europea. Bueno, es una crisis que se viene arrastrando fuertemente y que afectó en términos políticos a la socialdemocracia. Es decir, pasó que en Grecia quedó reducido a la mínima expresión, el socialismo griego, el PP de España y el PSOE empezaron a compartir con otros espacios políticos, y así podemos seguir con el resto de los países. Yo creo que ahora es una... Sí. No, está bien, continúa, discúlpame. No, yo creo que ahora es una nueva dimensión de esa crisis, que está atravesada por expresiones más conservadoras, que es una reacción a los acuerdos globales, al globalismo, a cierto progresismo europeo, que hace que aparezcan nuevas referencias políticas. En el caso de Francia, que vos mencionabas recién, por ejemplo, lo que tenemos hoy es una polarización. Vos fíjate que el sistema político en Francia está hoy dominado por Macron, que es un elemento nuevo
digamos, si lleva segundo mandato no, pero aparece como un elemento nuevo ante la crisis del socialismo francés y de los conservadores después del fracaso del gobierno del socialismo francés, y aparece en un escenario de disputa con Marine Le Pen, que era un elemento marginal que fue creciendo en representación política, y ahora se agrega Mélenchon como un elemento también antisistema, de izquierda, de centro izquierda, que hoy está peleando por ver si puede conformar gobierno. Entonces, lo que vemos ahí es una cantidad de expresiones políticas, hoy mayoritariamente expresando una extrema derecha que tiene sus diferencias y sus matices, pero también con algunas posiciones más antisistemas por izquierda, si quiere, como es el caso de Mélenchon en Francia. Ese es el panorama que obviamente que forma parte de un escenario de descomposición, y sobre todo me parece de descomposición internacional, pero sobre todo me parece que es el resultado de una discusión que no termina de saldarse en la Unión Europea respecto de, la autonomía estratégica de la Unión Europea, las velocidades que tiene que llevar adelante el sistema de integración, la responsabilidad o la efectividad de la burocracia de Bruselas frente a la situación de los estados nacionales. Digo, hay como una cosa soberanista en los que ponen en crisis este sistema de integración, que yo creo que es un sistema de integración exitoso, obviamente, que exige reformas y que exige un montón de miradas, pero parece que lo que está en tensión es justamente eso. Augusto, yo te estoy escuchando la descripción y las cosas que vos vas trayendo en la explicación, y también me parece muy impactante la vertiginosidad, ¿no?, de estos procesos que se vienen desarrollando en Europa y que incluyen, por ejemplo, el ascenso y la caída rápida de Podemos en España, el ascenso y la caída rápida de Syriza en Grecia. Y entonces, en relación con esto, la pregunta sería, ¿cómo se va viendo y cómo se piensan, cómo lo pensás vos, cómo lo ves vos, en términos de los movimientos de ultraderecha que van procesando ellos hacia adentro, internamente, las diferencias, las disidencias, etcétera? Perdón, se me entrecortó al final y no te entendí la pregunta. No, ¿cómo pensás vos en términos, digamos, desde la vertiginosidad que tienen los procesos políticos en Europa en los últimos 12, 13 años, cómo pensás vos que las ultraderechas van gestionando las diferentes opciones o diferencias que eventualmente tengan entre los diferentes partidos? Porque no es igual la ultraderecha en Italia, en Francia o en España, ¿no?, o en Alemania. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que, la ultraderecha aparece como un fenómeno. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, aparece como un fenómeno electoral, ¿no? Digamos, me parece que aparece un fenómeno electoral en un contexto de crisis, ¿no? En un contexto de crisis de representatividad. Un poco también pasó con Podemos y Syriza, también expresaron en su momento un voto bronca que le dio un nivel de representatividad institucional muy fuerte y que después, por diferentes motivos, no lo supieron aprovechar o entraron en una crisis que terminó como terminó. Pero volviendo a la ultraderecha, me parece que la ultraderecha logra construir y canalizar una cantidad de necesidades de sus electorados, con los matices de cada uno de los países, pero que después ese fenómeno, esa cosa novedosa, ¿no?, de las expresiones antisistema, de la reivindicación de un pasado más auspicioso, ¿no? Hay una cosa de nostalgia también, de volver a tener soberanía económica, de volver a tener tu ejército, ¿no?, de volver a tener tu moneda. Hay como una reivindicación muy grande de los diferentes fenómenos que además logran, y me parece que este es un elemento interesante, logran calar hondo no en los sectores de las élites económicas, sino en los sectores populares, ¿no?, de los diferentes países europeos. Por ejemplo, el bastión electoral de Alternativa por Alemania no es Berlín o Hamburgo o las grandes urbes de Alemania,
es las viejas, los viejos estados de la Alemania comunista. Es decir, de la caída del muro de Berlín hay una cantidad de asimetrías entre el oriente y el occidente alemán que no lograron saldarse, y eso se expresa en los viejos territorios comunistas, se expresa hoy con una preferencia electoral de la ultraderecha alemana. En su momento también pasa lo mismo con las preferencias de los sectores los laburantes en Francia, ¿no? Que se dividían entre Mélenchon y Marine Le Pen. Lo que yo veo ahora concretamente es un proyecto que encarna más ese ideario, como se denomina, iliberal, ¿no? Porque, por ejemplo, Viktor Orbán, el premier húngaro, es un iliberal, es decir, pone en discusión el sistema democrático, occidental y liberal de la Unión Europea. Entonces se reivindica iliberal porque considera que todo lo otro trajo problemas en el desarrollo de la vida de los europeos. Orbán expresa eso, ¿no? Y lo expresa desde el gobierno, con lo cual es un fenómeno diferente al que puede tener Marine Le Pen o Vox o cualquier otro que tiene representación hoy en el Parlamento Europeo, pero que no gobiernan sus estados, y no sabemos qué tipo de gobierno podrían llevar adelante. Otro elemento me parece, o una diferencia más pragmática, más creo yo, más astuta, más pensando en un liderazgo europeo que hoy está vacante, porque yo creo que Orbán no le da para ser el líder de Europa, digamos, ¿no? Por el país que representa, por el tipo de gobierno que lleva, por el tipo de liderazgo que tiene. Pero Giorgia Meloni en Italia, por ahí sí puede intentar avanzar en un tipo de liderazgo que no necesariamente sea rupturista, como lo que proponen Vox, Orbán o algunos otros, sino que recoja elementos de ese proyecto de cambio que se está pensando en Europa, pero al mismo tiempo tenga vasos comunicantes con la burocracia europea, y construya un liderazgo más sensato dentro de la derecha, ¿no? Algunos me decían alguna vez que Meloni era la más cuerda de los locos, ¿no? El europeo, la que podía juntar a todas las bandas, ¿no? Interesante. Vos sabés que justo te iba a preguntar algo acerca de esto, porque leyendo algunos de los artículos que escribiste me sorprendía esto, ¿no? Cómo describías el rol de Giorgia Meloni en relación a esto, ¿no? A hacer un nexo entre polos opuestos, y justamente también comentabas algo de cómo había destrabado cierto conflicto con Orbán, ¿no? Y nada, me parece reinteresante, ¿no? Porque por ahí uno tiene como esta idea de, bueno, la cosa de derecha y demás, pero realmente es una política, vos dijiste astuta, ¿no? Es interesante cómo la calificaste, y pensaba también cuando comentabas antes lo de la integración de la Unión Europea y el resquebrajamiento, la figura de Merkel, la falta de la figura de Merkel, ¿no? En relación a este tema. Bueno, dos mujeres justamente, bueno, nada, te dejo para que vos comentes. No, bueno, hay dos cosas que son ciertas. Digo, a ver, el liderazgo de Merkel es un liderazgo que hoy es un tipo de liderazgo que la Unión Europea hoy necesita. Merkel logró liderar logró pilotear un momento de crisis muy profundo de la Unión Europea, logró construir una alianza estratégica con Rusia en su momento por el Nord Stream 2, que era un gasoducto estratégico, mantuvo relaciones con Estados Unidos, es decir, era una líder que tenía esa capacidad de preservar los socios históricos de la Unión Europea y al mismo tiempo pensarse con una autonomía estratégica, que es lo que la Unión Europea nunca termina de resolver. Yo creo que su salida le dio más aire a Macron, pero Macron no terminó nunca de poder liderar o ocupar ese lugar vacío. Evidentemente Olaf Scholz, el alemán, no está hoy en condiciones de poder ocupar ese rol, porque también tiene muchos problemas internos, al igual que Macron. Es decir, hoy lo que vemos es yo creo que Macron tiene pasta de líder,
del líder europeo tiene una mirada de estadista en torno a lo que Europa debe ser. Quiso cumplir un rol importante para evitar la guerra en Ucrania, recibió a Xi Jinping en Francia, tiene vínculos con Estados Unidos, habla con Lula para evitar que haya desbordes en América Latina, por ejemplo en el caso de Venezuela, bueno, un montón de otros. Fue muy importante para Lula como sostén contra el bolsonarismo. Es decir, Macron tiene una mirada de una Europa, una mirada estratégica de Europa, pero lo que no tiene Macron es resuelto el liderazgo interno. Entonces esos problemas que tiene hacia adentro de su país le quitan la posibilidad de tener un liderazgo estratégico de Europa. Merkel no tenía eso, lo podía hablar de otra manera. Entonces ahí es donde vos ves una ausencia de liderazgo que yo creo que Meloni intenta ocupar. No sé hoy si Meloni tiene en la cabeza liderar Europa, digamos, ¿no? Pero sí tiene hoy, primero tiene un desafío enorme que es lograr una estabilidad política que Italia suele no tener. Es decir, los primer ministros en Italia duran un poco, duran año y medio, 2 años, porque la crisis se los termina comiendo. Yo creo que Meloni está pudiendo sortear eso, está construyendo un nivel de estabilidad, de fortaleza de su imagen y demás, y bueno, y de repente aparece como la voz sensata de las críticas que Europa, sobre lo que tiene que hacer Europa, y eso me parece que es un rol que a ella le sienta bastante bien. Pero obviamente ahora, que está todo muy atomizado. Sí. No, te quería consultar, ¿hay posibilidades, hay proyecto que los unifique a las derechas europeas, más allá de las diferencias que puedan tener en sus orientaciones en cada uno de sus países? ¿Hay proyecto conjunto? ¿Quién se vislumbra como que podría ser el político que en alguna medida coordine este proyecto, si es que se está construyendo, ¿no? Yo no creo que hoy haya un proyecto único de la derecha europea o de la ultraderecha europea, no porque vos tenés diferentes derechas, ¿no? Entonces me parece que no hay ahí hoy no hay un liderazgo único. De hecho se ve en cómo han quedado fragmentados. Creo que ahora habían sido 6 y ahora quedaron 4 grupos de derecha europeos. Es decir, no hay un consenso en torno a qué tiene que hacer la derecha o la ultraderecha europea, porque después tenés que ver también las derechas que forman parte más de la socialdemocracia europea, ¿no? Los conservadores que gobiernan Portugal, la propia Meloni, que se para, es más de un lugar menos ultra, aunque arranca, o sea, asume la gana con una propuesta diferente y ahora está más moderada. Tenés el Partido Popular de España, que es fuerte, que está fuerte dentro de España y que está fuerte en el Parlamento. Entonces, no es lo mismo lo que piensa el PP, lo que piensa Vox, o lo que piensa Alternativa por Alemania, y lo que piensa Meloni, o lo que piensa Orbán, y lo que piensa otros grupos. Me parece que ahí hay una atomización que permite que la situación, que se preserve cierto status quo, ¿no? Hoy dentro de la dinámica europea. Y en el medio aparecen otras cosas. Por ejemplo, vos mencionabas al principio la victoria del laborismo inglés. Bueno, el laborismo inglés, está bien, no tienen representación en el Parlamento Europeo o no son parte de la Unión Europea, pero de repente te encontrás con una dinámica de coordinación. No sé, esta semana se firmaron un comunicado Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Starmer, el premier laborista, pidiendo el cese del fuego en la Franja de Gaza, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente tenés algunas miradas comunes, diferentes a lo que se venía viendo, porque si nosotros recordamos cuál fue la posición europea al principio del conflicto en Gaza, fue una posición muy pro-israelí. Bueno, eso fue cambiando también, la situación fue cambiando también, ¿no? Digamos, lo que pasó en Gaza fue como también agregando otras miradas. Pero evidentemente hay como una mirada, digamos, yo creo que el laborismo inglés lo que hizo fue darle un poquito de oxígeno
a una centroizquierda, a una socialdemocracia progresista europea que estaba sufriendo como una suerte de rodeo de manzana de los sectores de ultraderecha. Entonces, por eso, parece que no hay hoy una mirada común europea. Vos tenés miradas, compartimentos que van como armando pequeños bloques, ¿no? Donde intentan mostrarse más cerca unos que otros. Yo particularmente creo que el liderazgo de Meloni puede llegar a ser un liderazgo que genere más consenso, pero evidentemente hay sectores de la ultraderecha que quieren una mirada más rupturista que Meloni no está dispuesto a llevar adelante dentro de ese grupo, ¿no? ¿Esto pone en riesgo la propia Unión Europea y el mercado común europeo? Digo, porque hay varios de los líderes de la extrema derecha que plantean justamente esto que vos venís diciendo, posturas rupturistas muy fuertes, ¿no? Yo no creo que el sistema de integración europeo esté en riesgo, digamos, porque si me parece que han pasado inclusive tormentas un poco más fuertes. Digo, el Brexit, la crisis en Grecia. Uh-huh. en un momento había como una suerte de elecciones donde parecía que la ultraderecha iba a ganar en todos lados. Bueno, no fue así. Ahora, por ejemplo, en Polonia, que gobernaba la ultraderecha, ahora gobierna Donald Tusk, que era el expresidente del Consejo Europeo, que es pro Bruselas. Entonces, no veo yo un riesgo en ese sentido, pero sí es evidente que hay un cúmulo de tensiones que en algún momento tienen que ser procesados, y hoy está como todo la integración europea se podía pensar en riesgo, ¿no? Sí, tal cual. Bien interesante todo el desarrollo que viene haciendo, y bien complejo, ¿no? Esto que viene sucediendo y este fraccionamiento, más allá de también las alianzas que van apareciendo, ¿no? Tal cual. Vamos a ver si podemos recuperar. Ahí está un corte. Perfecto, ¿eh? ¿Me escuchan? Un microcorte en la radio, por eso. Ahí está. Sí, Augusto, te estamos escuchando nuevamente. Buenísimo. Ok. No sé dónde me quedé. La integración. En el exacto, tema de... estabas hablando de si había riesgos o no para la integración europea. Sí, decía que para mí la integración europea como tal no creo que esté en crisis. Creo que han pasado tormentas más fuertes cuando fue el Brexit, cuando fue la crisis en Grecia, cuando había encuestas donde parecía que iba a ganar la ultraderecha en todos los lugares, y eso no fue así. Entonces me parece que sí hay un escenario de disputa muy grande, y ahí creo que un desafío que ahí es donde se necesitan liderazgos que piensen en términos estratégicos, que digamos, la Unión Europea tiene que empezar a pensar cómo puede tener, insisto con esto, autonomía estratégica. Sin autonomía estratégica, la Unión Europea va a estar asignada a los deseos de Estados Unidos, a lo que Estados Unidos quiera que pase con la OTAN. Entonces me parece que ahí es donde hoy no hay un liderazgo que pueda enfrentar eso. Intentó Macron ante la salida de Merkel, y me parece que todavía eso está bastante verde. Sobre todo hay que ver qué pasa en las elecciones en Estados Unidos, porque me parece que una victoria de Trump puede volver a poner en tensión la relación con Europa y con la OTAN, sobre todo vinculado con la guerra en Ucrania, en donde Trump tiene una mirada más de, bueno, vamos a parar la guerra, ¿no? Y inclusive sugiere que podría ponerse de acuerdo con Putin. Entonces, bueno, ahí me parece que está más el desafío. No creo yo hoy que haya posibilidad de un nuevo Brexit, digamos, ¿no? De que haya una salida de países de la Unión Europea y que eso la termine desarticulando. Yo no creo, porque inclusive los británicos me parece que sufrieron las consecuencias de la salida, y hoy ningún país, y Reino Unido teniendo moneda propia y teniendo más independencia de la Unión Europea, cualquier país que quiera salir de la Unión Europea le resultaría muy difícil poder llevar adelante su desarrollo y demás. Me parece que eso no está en riesgo. Sí hay un cúmulo de tensiones que tienen que ser procesadas.
Augusto, me aparece como una pregunta, inquietud inevitable. En este complejo tablero que estás desarrollando de modo tan interesante, ¿cómo encaja, si encaja, la pieza Milei? Bueno, ya fue una respuesta esa. Sí, a ver, Milei tiene una agenda internacional más cerca de Vox, más cerca de Orbán. Tiene un buen vínculo con Meloni, pero digo, él se para desde una agenda antiglobalista, ¿no? Se para desde como una suerte de reivindicación de todos esos sectores que niegan el cambio climático, que cuestionan ciertas formas de cualquier tipo de pacto global. Milei es visto con curiosidad en Europa. No creo que hoy su gobierno o su liderazgo pueda incidir más allá que en algunas tribunas más ultras que pueden llegar a aplaudir su discurso. Me parece que, fíjate que Milei en la crisis en Venezuela ha tenido un rol cero, digamos, prácticamente no tuvo rol. De hecho, no tuvo un rol en el diálogo porque no habla con Maduro, obviamente, pero tampoco tuvo el rol de juntar a los antimaduros, que le ganó de mano el panameño Mulinos. Claro. Entonces, digo esto de América Latina porque en realidad me parece que Milei es como un fenómeno de que genera curiosidad y que hoy él busca mostrarse con los sectores más ultras, ¿no? Aunque su posición económica diste bastante de lo que piensa Meloni, ¿no? Meloni es estatista, tiene una mirada distinta a la que tiene Milei, al igual que Marine Le Pen, digamos, no son neoliberales en términos económicos o libertarios en términos económicos. Entonces, me parece que por un lado hay un sector de los europeos que lo miran con preocupación, algunos lo han utilizado como campaña, como el caso de Pedro Sánchez en España, y algunos lo miran con preocupación porque ven en él un nuevo Bolsonaro o un liderazgo que genere ese tipo de tensiones. Pero otros lo miran con un poco más de cariño, pero al mismo tiempo el otro día fue con Macron, es decir, tiene una mirada, o sea, no me termina de cerrar cuál es su posición en torno a Europa. Me parece que él mira más a las ultraderechas, mira con deseo especial que gane Trump en noviembre. Trump, claro. Claro, y después ahí él verá qué espalda y qué aire tiene para seguir haciendo su juego, pero bueno, no le veo un rol muy concreto, digamos. De acuerdo. Bueno, Macanudo y Augusto, tenemos que ir cerrando la entrevista. Te agradecemos un montón el tiempo y las explicaciones, ¿sí? que ayudan a pensar un poquito más todo ese panorama complejo. No, por favor, un placer, espero haber ayudado un poco a entender un poco toda esta ensalada, sí, claro, que hay. Claro que sí, muchísimas gracias, un abrazo, Augusto. Abrazo, buenas noches.